Quería seguir hablando de lo que yo llamaba líneas de poder en la radioestesia, porque es bastante interesante y no lo he explicado mucho para no generar ningún tipo de duda. Como habéis podido comprobar en los vídeos, cuando se me detectan en los aparatos psicofónicos, que básicamente me los revientan. Otro indicador. Mira. Se vuelve loco. Es un punto. Deciros que eso que son anomalías energéticas que afectan al campo de la geobiología y que a la hora de medirlas o acotarlas las podemos encontrar de dos clases. La primera es la línea Harman, que son las líneas verticales. Y después nos encontramos las horizontales, que es más famosamente conocidas como las líneas Curry. Ya os digo, todo se puede acotar de forma que, por ejemplo, la línea Curry creo que miden unos 20 centímetros de distancia. Eso es muy útil porque cuando practiquéis la radioestesia, pues si os dan más o menos esas acotaciones, quiere decir que vais por muy buen camino. Y también quería hablar de lo que se llaman o lo que suele generar, que son unos campos energéticos muy fuertes en unas zonas concretas que llamamos vórtices. Y en eso es lo que nos tenemos que centrar, porque según todos los estudios que llevamos, los vórtices se suelen generar en aquellos sitios de cultos antiguos. Es decir, que tenemos pistas de que nuestros antepasados conocían esto y así lo hacían. De hecho, sin ir más lejos, estamos hablando de campos energéticos, vibracionales, de ondas también, etcétera, que desprenden nuestro cuerpo y todos los cuerpos de la naturaleza. Es como un sexto sentido que tenía el hombre, y entonces todas las investigaciones nos están indicando a que el hombre antiguo, como tenía más conexión con la naturaleza, pues tenía más desarrollado este instinto. A medida que entablamos sistemas de comunicación y nos asentamos a una forma más cómoda de vida que se desliga totalmente de la naturaleza, pues vamos perdiendo estas facultades, ¿vale? Por lo tanto, el hombre antiguo seguramente tendría estas habilidades muy desarrolladas. Ya el patrimonio histórico nos lo hace saber. Nos vamos al cristianismo porque es nuestro folclore popular. En el cristianismo, mira la vara de Moisés que se transforma en una serpiente. La serpiente, siempre hemos dicho que en la Biblia se refiere al conocimiento. ¿Quién estaba al lado de las manzanas del conocimiento? La serpiente.
¿Y qué especial tiene la serpiente? Que la serpiente recta, ¿no? Como si fueran unas vibraciones, una onda, las ondas que desprende la Tierra, y es como si tuviera un radar, ¿no? Esa sensación. Entonces es el símil perfecto, o más parecido, que se le puede encontrar a la radiestesia. Después, una vez dicho o expuesto esto sobre las líneas de poder, deciros también que tenemos dos direcciones, ¿no? Entonces a mí me vaya a ver, pues por eso para mí es más cómodo trabajar con una sola varilla para pedirle que me dé la dirección. Entonces me centro la fuerza como si fuera una pistola de radiestesia, me centro la fuerza en una varilla y le voy cogiendo la dirección. Cuando va hacia abajo así, el campo energético es así, se llama levógeno, ¿vale o no? Y cuando es totalmente al contrario, que es al revés, que va así, en sentido de la aguja del reloj, lo llamaríamos de estrógeno. Y yo creo que ya con esto tenéis más que suficiente como para entender lo que yo voy a hacer en este vídeo de aquí. Deciros que todos los fenómenos paranormales que se pueden encontrar están muy vinculados a ellos, ya sea los famosos cuerpos incorruptos, ya sea lugares que la gente dice haber visto tal cosa o tal otra. Entonces son lugares de conexión espiritual, muchas veces de peregrinaje, y que además se utilizan mucho en la meditación, que esa es otra línea de investigación que queríamos hacer, de dar con un sitio de ellos y estar estudiando la meditación para ponerla en práctica y ver, si os acordáis, el especial Elki, ver si de cierta forma podemos controlar esa fuerza interna o podemos gestionarla de alguna forma, porque con los ejercicios que habíamos hecho de las artes marciales en el ki, pues nos salía aquí, pero al ejecutar un movimiento y volver a otro lo perdíamos. Por eso sí podemos jugar más con estas variables a través de conocer nuestro subconsciente. ¿Qué es lo que se pretende con esta investigación? Pues con esta investigación lo que pretendemos es relacionar el patrimonio religioso con los hallazgos que estamos teniendo en radiestesia, de forma que podamos decir que el hombre es hombre a partir de que entierra a sus seres queridos y a partir de una conexión natural que le hace evolucionar, y que, tal y como se describe en el paraíso, por medio de radiestesia podrían sentir de otra forma a los animales, lo que decía de comunicarse. Adán y Eva se comunicaban con los animales, no tenían problema con nadie, era todo felicidad, porque claro, como no podían hablar, pues su sistema de comunicación es como cuando, por ejemplo, vemos un perro. Nuestro perro podemos saber si está triste o está contento, pero nos quedamos, eso no sabemos nada más, o no podemos conocerlo más porque no nos da nuestra mente. Sin embargo, el hombre antiguo, con aquella conexión tan fuerte que tenía con la naturaleza, era capaz de entender de otra forma a las especies animales, ¿vale? De hecho, la película de Mowgli viene de una realidad que era que una loba lo sacó adelante. Pues entonces ese niño va a entender muchísimo mejor a los lobos que el que no ha vivido esa experiencia. Eso es lógico. Pues lo mismo pasaba allí. Entonces, realmente las religiones nos están diciendo la verdad, y hablo en plural porque no es la cristiana la que tiene la razón, es que todas estas cosas se repiten en las distintas religiones. Solo hay que ver mira, estábamos diciendo el árbol donde se comió la manzana Adán y Eva, ¿vale? Después está el árbol del conocimiento, del judaísmo, el árbol celta, eso es muy famoso, el árbol celta, el árbol del jardín de la Hespérida, donde Hércules coge las manzanas, llevan 4, pero es que Buda también abrió su mente en cuál, en el árbol de la higuera. Seguimos diciendo religiones y etcétera, y me diréis, ¿qué tiene que ver? Imaginaros que mi mano son las ramas de unos árboles, ¿no? El árbol es una línea recta, pero es que lo de arriba es igual que lo de abajo. Por eso los vórtices salen de abajo y arriba, es decir, que si arriba hay ramas, abajo hay raíces, y por arriba es igual de profundo y de todo que hacia abajo. Y el punto medio del campo de energía, porque claro, eso lo que fomenta es
arriba y abajo comienza un campo eléctrico, magnético, ¿no? Y donde el punto medio es la clave, donde está, es como la batería de un coche, por lo positivo o por lo negativo, pero ¿puede haber energía si no está la batería? No, nosotros estamos justo en la batería, por lo tanto podemos sentir eso y podríamos llegar a sentir, si estamos en esos vórtices, las cosas de arriba tanto como las cosas de abajo, sería como clarividencia. Y eso es lo que yo quería decir con todo eso, que quiero comprobar que las religiones nos dicen la verdad, y cuando el hombre se considera ya que es hombre por enterrar a los suyos, etcétera, tiene muy desarrollado lo que viene siendo la parte del subconsciente, que es lo que hace falta para comunicarse mediante radiestesia. Y se comunicaba con la naturaleza, con los animales, etcétera, y fue feliz hasta que vinieron nuevos imperios. ¿Cómo podemos comprobar que estamos en lo cierto? Pues estudiando estas líneas de poder. Cuando las tengamos dominadas mediante meditación y mediante las comprobaciones que hemos dicho, una, por ejemplo, hay una escala que mide perfectamente el nivel de radiestesia de la zona, que no salió en el estudio porque estaba lloviendo y lo tenía impreso en un folio, y entonces tuve que dejar el móvil de grabar, quitarme la sudadera, ponérmela por encima, con una mano el péndulo, con otra medio así, era imposible grabar. Pero ya os las voy a enseñar y os voy a decir qué campo tenía, porque no era tan alto como yo pensaba al final el campo energético del lugar, pero aún así sí tenía valores muy altos, por eso lo detecté, evidentemente.